Estimados alumnos, un gusto volver a saludarlos y eh, compartir con ustedes estos videos explicativos que espero les sean de utilidad para seguir la lectura y el desarrollo de esta materia. En esta oportunidad quiero profundizar acerca de dos temas que forman parte de la unidad 2 de la materia que estamos desarrollando todavía. Hemos ido avanzando en esta unidad con algunas lecturas introductorias, si se quiere, que nos han puesto en camino de ver o de analizar más que nada la condición de sujeto de los niños y niñas en nuestro tiempo, en nuestra época contemporánea. Lo hemos analizado a través de la lectura del material y de las guías de lectura que ustedes ya fueron realizando, ¿no es cierto? Lo cual, dicho sea de paso, muy buenas producciones he visto, en la mayoría de los casos he podido apreciar que no solamente es una reproducción del material, sino que lo analizan, lo desmenuzan, lo critican incluso en algún punto, y la producción siempre es el resultado de una elaboración personal de cada uno de ustedes, y eso me parece muy valioso. Bien, avanzando entonces en esta explicación, quería que trabajemos acerca de dos teorías que de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, contribuyen a explicar el desarrollo del sujeto dentro de esas etapas primeras de la vida, que son infancia y niñez. En primer lugar, vamos a explorar un poco la teoría de Jean Piaget, que también se denomina como teoría psicogenética, ya que Piaget tiene el propósito de investigar cuál es el origen y el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Y en este punto va a plantear en su teoría una sucesión de estadios del desarrollo intelectual que se van sucediendo desde el nacimiento hasta, bueno, no tiene un límite, para decirlo de una manera. Y la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que es la teoría que explica el desarrollo el desarrollo psicológico de la persona en función de una serie de etapas que denomina etapas del desarrollo psicosexual eh, del niño, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a estas dos teorías. Por supuesto que es algo más que nada introductorio para que ustedes después refuercen con la lectura del material y bueno, les sirva para poder acompañar las actividades o las tareas que podamos realizar en función de estos contenidos. Bien, comenzamos con la teoría de Piaget. Este es un esquema muy sencillo, muy sintético de lo que es esta teoría importantísima. Piaget, ¿qué es lo que busca? Explicar la inteligencia, es decir, cómo se desarrolla, cómo se desencadena, cómo se produce y cómo se estimula la inteligencia del ser humano, ¿sí? Él va a asimilar o va a explicar o va a decir que la inteligencia es sinónimo de adaptación o de capacidad de adaptación. No se olvide que Piaget era un genetista, un biólogo, y por lo tanto tiene mucho de la teoría de Darwin, es decir, de la idea de que la capacidad de adaptación es lo que posibilita la preservación de la especie y la supervivencia en el mundo. Y por lo tanto, un ser que es capaz de adaptarse es un ser inteligente. Y mientras mayor capacidad de adaptación tenga, mayor inteligencia va a tener, ¿sí? Entonces van de la mano. Ahora bien, la adaptación, ¿sí?, como capacidad está compuesta por otros dos procesos que se denominan asimilación y acomodación. Hablamos de asimilación cuando una experiencia nueva se amolda, parece de alguna manera, pero se integra, esa sería la palabra, una experiencia nueva se integra a un esquema o a un aprendizaje previo. Todos nosotros tenemos
una serie de aprendizajes previos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ideas que nos hemos ido formando acerca de las cosas, ¿sí? Ahora bien, esas ideas y esos esquemas mentales que nosotros tenemos, en algún punto pueden entrar en desequilibrio. Y aquí se produce el motor o el factor principal de lo que es el aprendizaje y lo que es el desarrollo de la inteligencia, que es el proceso de equilibración y desequilibración. Vamos despacio con esto. Nuestros esquemas son nuestras ideas previas, ¿sí? Los conocimientos que nosotros ya tenemos. Esos esquemas nos permiten adaptarnos a la realidad, nos permiten funcionar en la realidad. Pero ¿qué pasa? La realidad nos desafía permanentemente con cosas desconocidas, con cosas nuevas, con cosas de las que no tenemos una referencia previa. Es decir, obviamente nosotros no sabemos ni conocemos todo y hay cosas nuevas que de alguna manera generan en nosotros un desequilibrio en relación a lo que sabíamos. Generan un desequilibrio en relación a las cosas de las que nosotros estábamos seguros en determinado punto. Y es ahí que para poder obtener o restablecer ese equilibrio, se activan estos dos procesos de asimilación y acomodación. El proceso de asimilación que yo le decía es la integración de una información nueva a un esquema ya existente. La acomodación, por otra parte, implica la adaptación o la adecuación, el cambio de un esquema anterior, un conocimiento previo, es adecuado, es modificado en función de una nueva información. ¿Cómo lo podemos graficar con un ejemplo? La situación que nos toca vivir actualmente de pandemia y de cuarentena. Nos ha planteado una serie de desafíos, es decir, nosotros veníamos con una determinada rutina, un determinado equilibrio en nuestra vida, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, teníamos nuestros horarios, teníamos nuestra vida, teníamos nuestra rutina, alguna organización en nuestra vida, ¿sí? Ocurre esta emergencia sanitaria, esta pandemia, no planificada por nadie, ocurre de una manera sorpresiva, nos sorprende a todos, tal vez sin la preparación para poder llevar adelante esto y nos obliga a adaptarnos a la situación. Hay cosas que nosotros hemos ido asimilando, como por ejemplo la necesidad de preservar la higiene. El tema de la higiene, eso ya lo veníamos trayendo de antes, es decir, ya era una estructura que nosotros teníamos, ¿sí? Lo que sí lo tuvimos que reforzar, ¿sí? Lo tuvimos que tal vez darle más importancia, pero bueno, a ver, lavarse las manos, esas cuestiones de cuidado personal lo veníamos teniendo antes, ¿no es cierto? Ahora lo tuvimos que asimilar. Pero también se produce el otro fenómeno de acomodación, ya que en efecto a ustedes, por ejemplo, como estudiantes, les toca, y a nosotros como docentes, nos toca modificar esquemas anteriores. La clase tradicional, por ejemplo, de la que se da en el aula. Sacar ese esquema y trasladarnos a otro esquema o acomodarnos a otro esquema que tiene que ver con la virtualidad. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? Entonces se produce este juego de asimilación y acomodación para adaptarnos al contexto. Tarde o temprano llega a establecerse un equilibrio, ¿sí? Llegamos nuevamente a esta balancita equilibrada cuando llegamos a, si se quiere, establecer alguna rutina, ya nos hacemos a la idea de determinadas cosas, de determinados funcionamientos y de repente capaz que a esta altura, ya habiendo transitado un poco más de un mes y medio de este tipo de clases virtuales o de este tipo de modalidad virtual, ya nos encontramos un poquito más sueltos para lo que es este tipo de desarrollo de formación. Entonces, esto quiere decir que estamos logrando algún equilibrio, ¿sí? Estamos logrando restablecer este equilibrio, que seguramente se va a conservar así hasta que no sea modificado por otra cosa, por otra situación crítica, y así en nuestra vida funciona de esa manera, ¿sí?
Bien, Piaget establece que la inteligencia se va desarrollando en función de 4 grandes etapas o fases, de las cuales 3 se producen dentro del periodo de la primera infancia y la niñez. Va a hablar de la primera etapa o el primer estadio que se denomina etapa o periodo o estadio sensorio-motriz, que va desde los 0 a los 2 años. ¿Sí? Las características de este periodo son que el niño o la niña empiezan a hacer uso de la imitación, la memoria, el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultados. Pasa de las acciones reflejas a la actividad dirigida por metas. Estas serían los logros de este periodo. ¿Pero por qué se llama sensorio motriz? Porque lo que predomina es el movimiento y la sensación y los sentidos. Piensen en un bebé o en un niñito de esa edad, todo le llama la atención, todo es nuevo, es decir, para él, para ella, para esa niñita, para ese bebé, los ruidos, los gustos, los colores, las luces, los movimientos, todo le genera curiosidad. Entonces, la mayor fuente de aprendizaje es a través de sus sentidos. Toca, mira, se mete a la boca, prueba, huele, es decir, a través de sus sentidos busca dominar y conocer el mundo. Se mueve y a través de los movimientos va tratando de controlar su cuerpo y controlar las cosas que lo rodean. Tira cosas, hace ruido, patea, manotea, rasguña. Bueno, son todas acciones o movimientos que lleva adelante el bebé y el niño para aprender lo blando, lo duro, lo grueso, lo caliente, lo frío, es decir, es el momento en el que aprende a través de los sentidos. Y se van especificando, acá es importante tener en cuenta que se van especificando y se van desarrollando los reflejos, es decir, si bien los reflejos son habilidades o son las herramientas con las que nosotros venimos desde nuestro nacimiento, se van especializando. Por ejemplo, el reflejo de succión, el reflejo de la respiración, el reflejo de la marcha, son herramientas que nosotros traemos desde nuestro nacimiento y que gracias a la estimulación del medio externo, especialmente de la familia, se van de alguna manera desarrollando y especializando de tal modo de que nos permiten realizar otras actividades como por ejemplo el caminar, ¿sí? Luego le sigue el periodo preoperacional, que es el periodo que abarca desde los 2 a los 7 años. Es el periodo que comienza a los 2 años porque está establecido de alguna manera que a partir de esa edad el niño ya adquiere la habilidad del lenguaje. Acá es importante tener en cuenta que es una transformación total, es una transformación radical esto que ocurre a esta edad, ya que el niño incorpora lo que se denomina la función simbólica, es decir, va a ser capaz de poder pensar en signos y en símbolos. El hecho de que pueda nombrar una cosa, el hecho de que pueda decirle auto al auto, casa a la casa, papá al papá, mamá a la mamá, implica la posibilidad de reemplazar las cosas por signos, por símbolos, que van a ir construyendo una imagen y un esquema mental del mundo que lo rodea. Es decir, se va a ir despegando un poco de lo que es la realidad concreta para construir una realidad interna, ¿sí? A través de lo que es la función simbólica. Este periodo preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años, es el que está caracterizado por la mayor experimentación del niño, una experimentación que hace muchas veces en solitario, ¿no es cierto? Por eso una de las características de este periodo es el juego egocéntrico o el juego solitario, y hay algunas características que mencionamos aquí. Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en forma simbólica, es capaz de pensar lógicamente en operaciones unidireccionales. Le resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona, esto en relación a cierto pensamiento egocéntrico que tienen los niños a esta edad.